Frank Sheeran buscaba pertenecer al alto mundo de la mafia siendo útil y leal, sin cuestionarse ninguna decisión, hasta que se dio cuenta que esa lealtad lo dejaría completamente solo y arrepentido. Cuando The Irishman se estrenó, muchos salieron decepcionados, esperaban otra película de mafia al estilo Goodfellas o Casino, y se encontraron con algo lento y frío. Pero, ¿y si ese fuera justamente el punto? ¿Y si The Irishman no fuera una película de mafia más, sino el cierre definitivo de todas ellas? Pues hoy vas a conocer por qué Scorsese decidió contar esta historia así, por qué rompió con la épica que él mismo creó, y por qué lo que muchos llamaron un error podría ser su despedida más honesta. Esta es la historia detrás de The Irishman. Todo comienza en un triste y desolado ancianato, con un hombre llamado Frank. A simple vista parece un anciano más perdido en el olvido, pero años atrás fue mucho más que eso. Un hombre irlandés que perteneció a las grandes familias de la mafia italoamericanas, buscándose ganar su honor, su respeto y sobre todo la lealtad de estas familias. And then I started painting houses. En estas épocas, Frank, sus esposas y Russell, uno de sus mejores amigos, se preparaban para ir a una boda familiar, pero Russell no quería viajar en avión ya que en el camino debía arreglar algunos asuntos pendientes, recoger dinero. Russell solo tenía una norma estricta: no se fuma en el auto. Así que luego de hacer la primera parada, casualmente, Frank vio a lo lejos el lugar donde todo comenzó. En su juventud, él era un simple conductor de camión que transportaba carnes y sin saberlo, estaba siendo protegido por los sindicatos que dirigía la mafia. ¿A qué me refiero con sindicatos? Pues estos eran grupos que representaban a camioneros y transportistas, controlaban rutas, puertos, carne, gasolina, y si estos paraban, Estados Unidos se detenía. La cuestión es que la mafia no los creó, se infiltraron, y así, de esa forma, podían extorsionar empresas, mover favores políticos y sobre todo usar el fondo de pensiones de los trabajadores para construir hoteles en Las Vegas, financiar casinos de la mafia y hacer préstamos fantasma. Ahora, en el camino, su camión se detuvo por algunas fallas y tras hacer una parada de emergencia, casualmente Russell estaba en el mismo lugar, se ofreció a repararlo y se presentaron formalmente. Frank. Hey Frank, how you doing? What's your name? Because he owned something, you could tell. Yeah, it turns out he owned the whole road. Su trabajo era fácil: llevar la carne, asegurarse de que su entrega fuera exitosa y repetirlo una y otra vez. La cuestión es que una noche cualquiera, Frank conoció a Skinny Razor, un mafioso que tenía una pollería y estaba interesado en las carnes que él entregaba, y en segundos, sin importar las consecuencias, Frank ya tenía su primer contacto relacionado con la mafia. No lo pensó dos veces, empezó a trabajar como si su vida dependiera de esto, comenzó a robarse la carne del negocio, sobornó a alguno que otro compañero, y Skinny Razor estaba más que satisfecho, pero claramente esto no iba a durar toda la vida. What the fuck is this, Frank? I don't know. Por contrato, y gracias a Jimmy Hoffa, Frank tenía derecho a un abogado que lo defendiera en el tribunal en el nombre del sindicato. You ever hit anybody? On a job? Yeah. No. Y rápidamente fue absuelto de sus cargos. Pero esa misma noche, luego de que lo invitaran a cenar, conoció nuevamente al hombre que lo había ayudado con el auto, el primo de su abogado, Russell Bufalino. Better watch, there's a lot of tough guys around here. Did he tell you? You're not afraid of tough guys, are you? Él no era un tipo cualquiera, su poder en la mafia y sus amigos eran de otro nivel. Y luego de cenar y compartir un rato, Russell también se dio cuenta que Frank no era un tipo cualquiera, un hombre que estuvo en la guerra de Italia. Sabía italiano y tenía cierto perfil y un carácter lo suficientemente fuerte para que lo empezara a incluir en sus trabajos. Russell, he took a shine to me right away. After a while, he started giving me little things to do. Russell era como el capo mayor, todos acudían a él, si había un problema acudían a él, todo el mundo le hacía caso, y si querías desaparecer a alguien, primero tenías que preguntarle a él. And when you did something for Russ, you did it yourself, like Russ used to say. When I ask somebody to take care of something for me, I expect them to take care of it themselves. I don't need two roads coming back to me. Y ya que sabes cómo empieza todo eso, ahora también debemos conocer la historia detrás de esta película. Martin Scorsese lleva décadas contando la misma historia desde distintos ángulos: el ascenso, el poder, la violencia y la caída. Pero The Irishman no nació de la ambición, nació del tiempo. Scorsese quería contar una historia que atravesara más de 50 años de crimen organizado, desde los años 50 hasta los 2000. Una historia donde veríamos a los personajes envejecer de verdad, cargar con las consecuencias de cada decisión.
Pero el problema era evidente. Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci ya no tenían la edad de sus personajes. Scorsese tomó una decisión radical. No iba a usar maquillaje, no iba a usar prótesis y menos actores distintos. Entonces, ¿qué hizo? Pues Scorsese no usó el típico rejuvenecimiento digital que se veía hasta entonces. No habían puntos en la cara, no habían cascos llenos de sensores. Scorsese odiaba esta idea. So the only thing is, I can't have Bob De Niro and Al Pacino and Pesci talking to each other with golf balls on their faces. It's not going to work. They're not going to. It's going to be in the way. Así que Industrial Light and Magic propuso algo inédito, un sistema de captura facial pasiva. En lugar de marcar el rostro, colocaron 3 cámaras sincronizadas grabando al mismo tiempo, una cámara principal para la película y 2 cámaras infrarrojas a los lados para los actores. Cada microgesto, una ceja, un parpadeo, una mueca mínima, quedaba registrado en bruto. ¿Y cómo probaron todo esto por primera vez? Pues De Niro recreó esta famosa escena de Goodfellas, pero claramente con su edad actual. El resultado fue algo innovador, algo que nunca antes se había visto. Pero luego venía la parte realmente monstruosa del proceso. Esta empresa construyó modelos digitales completos del rostro de los actores en distintas edades, basados en archivos reales, películas antiguas, fotografías, escaneos y referencias de iluminación de décadas distintas. Este algoritmo analizaba cómo se deformaba el rostro actual del actor y lo traducía a su versión más joven, manteniendo la actuación original intacta. Ahora, Scorsese fue inflexible en algo clave. Los actores debían actuar físicamente, sin dobles, correr, moverse y disparar, aunque sus cuerpos ya no fueran jóvenes. Y ahí aparece la grieta, porque el rostro podía rejuvenecer, pero el cuerpo seguía siendo el de un hombre mayor. Claramente, tomar estas opciones era un riesgo muy grande. Y pues sí, tú ya lo sabes, la crítica de los fans fue simplemente devastadora, y en un momento te mostraré todo esto. Y en poco tiempo, Frank ya estaba untado por completo de este mundo, obedeciendo sin cuestionarse y buscando la manera de ganarse un lugar en la mafia. Un ejemplo claro, Skinny Razor le pidió que cobrara un dinero que le debían, pero el deudor nunca se lo dio. Frank fue a amenazarlo, lo llevó hasta donde él y le dejó en claro que debía traerle el dinero al día siguiente. Frank ya no era ese simple joven inocente que transportaba carne. Ahora era alguien con presencia, y al enterarse que el dueño de una panadería estrujó a su hija, no dudó en ir a dejarle en claro quién era y cuál debía ser el trato de su familia. Y no creas que no vamos a hablar de eso en un momento. Pero luego de esto, Frank se reunió con Whisper DiTullio, un hombre que sabía ganar buen dinero. Este le propuso un trabajo: eliminar por completo la lavandería Cadillac, un negocio de judíos que le estaba robando su clientela y bajándole los ingresos. Whenever anybody says they're a little concerned, they're very concerned. $10,000 por el trabajo. Lo extraño es que DiTullio no quería que nadie de la mafia se enterara de esto, y Frank, sin pensarlo mucho, aceptó. Y si eres atento a los pequeños detalles, te pudiste dar cuenta que esta cafetería es la misma en la que se reúne Jimmy y Henry en Goodfellas. Lo único es que tiene algunos cambios sutiles, pero es exactamente la misma. Lo que no sabía Frank es que aceptar este trato le saldría muy costoso. Hey, Angelo wants to see you. Esa lavandería solo tenía un porcentaje a nombre de los judíos, el otro era de Angelo. Claramente Frank no sabía esto y de inmediato quería devolver el dinero. You won't need it. You can keep it. Okay, thanks. Thank Russell. I wouldn't have wasted my time. I'd have let the Jew mob have you. En ese momento dejó de ser el que hacía los favores y ahora se había convertido en el sicario de la I mafia. didn't know which way you were. Y sí, cuando el público vio esta película, el CGI del rejuvenecimiento no pasó desapercibido ni un segundo. Al inicio, las personas reaccionaron con asombro. Ver a De Niro, Pacino y Pesci jóvenes otra vez era casi como un evento histórico. Pero este hechizo duró poco, ya que a medida que avanzaba la película, algo empezó a romper la ilusión: los cuerpos. La escena más criticada por los fans, y no precisamente para bien, fue esta. Su rostro dice hombre de 40, pero sus movimientos gritan hombre de 70. Para muchísimos espectadores, ese momento fue el quiebre definitivo. El CGI dejó de ser invisible y pasó a ser una distracción, y es tanto así que en foros y redes la crítica decía cosas como esta. Yo lo personal opino que sí es un factor clave en la producción de esta cinta, pero no voy a condenar la película solo por una cosa como esta, ya que sus virtudes están en otros aspectos que como fan de Scorsese logro resaltar y entender. Pero bueno, este no fue el único conflicto que tuvo este director. Hubo algo mucho más grande, el riesgo técnico y creativo que casi hunde la película antes de existir, y en minutos te lo voy a revelar por completo. Su trabajo era simple: seguir órdenes, hacer lo que tenía que hacer y ser recompensado. No se preguntaba el por qué ni se cuestionaba si quería hacerlo o no, simplemente lo hacía. Pero esa misma noche, al reunirse con Russell,
Frank conoció a la mujer que sería su nueva esposa. No time is a good time to leave your wife. But that's when I left mine. Y efectivamente en el camino a la boda hicieron varias paradas para recoger todo el dinero que necesitaba Russell. Todo parecía ir bien, su amistad se fortalecía cada vez más, sus familias se querían, pero Russell notaba que la hija de Frank, Peggy, tenía un comportamiento extraño con él. Era como si le tuviera miedo. She's afraid of me at times too, so it's just I don't understand her being afraid of me, but she shouldn't be scared of you, Frank. Algo que es totalmente normal si sabes que tu papá es un asesino y se junta con capos de la mafia, ¿no? Y luego de llamarla, Russell intentó sacarle una sonrisa, pero simplemente no lo logró. Y aquí viene un detalle que pocos conocen y que habla mucho del perfeccionismo de Scorsese, y es que en esta escena en la que Russell va a pasar al teléfono, en realidad sí era un teléfono de estas épocas, los 50s y 60s, y pesaba unos 9 kilos. It's a real phone from the era. I remember thinking, like, really, they couldn't just get a phone that looked like that? And Marty, I said that to Marty, and he went, why would I do that? Pero ahora las cosas iban a complicar mucho más. Frank se comunicó por primera vez con Jimmy Hoffa, I heard you paint houses. Yes, sir, I do. uno de los hombres más famosos, ambiciosos y poderosos que podía tener a Estados Unidos en los años 60. Literalmente era el jefe de los sindicatos a los que perteneció Frank en ese entonces. La cuestión es que el gobierno y las grandes empresas querían acabar con estos, y ahora Jimmy necesitaba tener a disposición los servicios de Frank. We need solidarity. I want to write it in the sky. Así que la mañana del día siguiente, Frank viajó a Chicago para que Tony le explicara lo que tenía que hacer. Literalmente, deshacerse de la competencia de su sindicato, ya que algunos taxistas no querían formar parte del movimiento que Jimmy estaba dirigiendo. Empezaron a tirar los taxis al río, pero a Frank se le ocurrió algo mucho mejor. Yeah, you ever think of using candy? Y luego de terminar exitosamente, por fin pudo conocer a Jimmy. Jimmy, he didn't make me stay in the suite because he liked me. He made me stay with him because he didn't want me registered in my name at the hotel. This way, there was no proof I was even in Chicago. En poco tiempo, ambos se volvieron muy amigos y Jimmy se volvió muy cercano a Peggy, por fin alguien que no tenía un apodo de sicario ni rostro de mafioso. La cuestión es que Jimmy Hoffa tenía mucho poder. Cuando te digo mucho, es mucho. Tenía en sus manos el fondo de pensiones de todos los camioneros, $8,000 millones. ¿Y qué hacía con todo eso? Pues Jimmy le financiaba préstamos enormes a la mafia para poder crear todo el crecimiento de casinos y hoteles en Las Vegas. Era tanto el dinero y el trabajo que tenía que tuvo que poner ciertas cosas a nombre de su esposa, como por ejemplo un hotel de esquí con su propia montaña en Florida. Además, uno de los clientes de Jimmy, Momo, era amigo de la familia Kennedy. ¿Y qué tiene que ver la familia Kennedy en todo eso? Pues que la mafia ayudó con sus votaciones para que John F. Kennedy fuera presidente de Estados Unidos. Y a cambio de esto, el gobierno se encargaría de derrocar la dictadura de Castro en Cuba y así podrían recuperar sus casinos, hipódromos y barcos de pesca en La Habana. Pero eso nunca sucedió. Y hablando de préstamos y dinero, escucha esto. Después de resolver cómo contar la historia, apareció el verdadero problema. ¿Quién iba a pagarla? Scorsese no estaba proponiendo una película normal, estaba pidiendo cientos de millones de dólares por un experimento que nadie había probado a ese nivel. Los estudios tradicionales dijeron que no, uno por uno, demasiado larga, demasiado cara y ni siquiera tenía una franquicia. El problema no era Scorsese, el problema era el riesgo. Este rejuvenecimiento digital no era un detalle técnico, literalmente era el corazón de la película, ya que abarca un buen viaje en el tiempo. Si esto fallaba, la actuación se vería falsa, el drama se rompería y la película sería ridiculizada. Y entonces apareció Netflix, no porque creyera que The Irishman sería un hit masivo, sino porque podía asumir una pérdida que Hollywood no estaba dispuesto a correr. Ahora, Netflix apostó por algo que ningún estudio quería, una película de más de 3 horas, sin concesiones, hecha por un director legendario para un público adulto o cinéfilos como nosotros que nos gusta el buen cine en una industria obsesionada con la inmediatez. Si esta película fallaba, iba a ser recordada como el momento en que Scorsese se pasó de ambicioso, el hombre que reinventó el cine de gangsters, acusado de no entender el presente. Los italianos estaban felices, pero claramente Jimmy estaba furioso, porque, irónicamente, en el momento que Kennedy entra al poder, puso a su hermano como fiscal general, e inmediato inició investigaciones contra él por el tema de los préstamos. You dumb motherfuckers! Frank, estando en la habitación, se tomó este reclamo personal respecto al tema de los Kennedy, y ofendido se fue de la oficina sin decir ni una sola palabra. Pero al final Jimmy le ofreció unas disculpas. Y aquí puedes ver cómo funciona la comunicación entre ellos. Literalmente Frank era el mensajero, traía información de Jimmy y llevaba información de Russell. Pero bueno, el interés mayor era Cuba, así que Russell envió a Frank a recoger un armamento para luego traerlo a Florida con el objetivo de suministrar armas a los soldados que estaban luchando en Cuba. Pero todo eso fue un fracaso total. The United States, already humiliated,
Y luego volvió a viajar, pero esta vez a Florida, para apoyar a Jimmy en una reunión de emergencia, ya que los trabajadores del sindicato se estaban empezando a preocupar por sus pensiones y de no tener respuestas. Pero claro, para calmar sus nervios, Jimmy les presentó a Fitz, el nuevo vicepresidente del sindicato, en caso de que algo ocurriera. Pero claramente Frank estaba preocupado, ya que este hombre no le parecía de mucha confianza, creía que no tenía el perfil adecuado para dirigir algo de ese tamaño. Y luego de que hablaran un poco, Jimmy tomó la decisión de hacerle la propuesta a Frank de que formara parte de la presidencia del sindicato, entregándole uno de ellos y todo lo que conllevaba. Los juicios contra Jimmy habían iniciado, y nada más empezar, un hombre intentó hacerle un atentado. I know it sounds crazy, but I got a message from a higher power telling me to shoot Jimmy Hoffa. Pero él se negaba rotundamente a ir a la cárcel, así que con su equipo, su ambición y su falta de valores, empezó a analizar al jurado, a ver sus puntos débiles y quiénes eran aptos para recibir sobornos. Y es lo que te digo, es como si Frank siempre estuviera ahí, a disposición, no cumple un rol en específico, simplemente está ahí como un perro leal, esperando que le den una orden o algo para hacer. Pero mientras todo esto del juzgado ocurría, pasó un suceso histórico que cambiaría por completo el juego de estas mafias. John F. Kennedy había sido asesinado. Jimmy creía que con esto el hermano dejaría de hostigarlo, pero en realidad fue todo lo contrario, y luego de sobornos y planes, Jimmy Hoffa terminó condenado a 5 años de prisión. Y sí, a simple vista esa prisión te puede parecer una prisión cualquiera, pero en realidad albergó uno de los personajes más icónicos de Scorsese, y fue nada más y nada menos que Henry Hill en Goodfellas. Jimmy tenía todo planeado, por encima parecía que ahora Fitz era el que estaba encargado de todo el sindicato, pero en realidad por debajo recibía todas las órdenes de Bill Bufalino y Allen Dorfman, el administrador del fondo de pensiones. El problema es que si Fitz estaba a cargo, los otros miembros de los sindicatos podían hacer lo que quisieran. Por ejemplo, Tony Pro, un capo de New Jersey que por un tiempo fue la mano derecha de Jimmy. Pero este hombre era malo, mandó a matar a uno de sus miembros solamente porque estaba cogiendo popularidad en el sindicato. Pero ese no era el único problema. Dorfman estaba reteniendo los préstamos que Jimmy le había hecho a la mafia, préstamos que ya se habían autorizado. Así que Frank ya sabía la advertencia que le tenía que dar. Pero días después Tony Pro también cayó, no por soborno, sino por extorsión, 7 años de cárcel, y casualmente fue a parar a la misma prisión donde estaba Jimmy. Tony le pidió desesperadamente ayuda a él, ya que su fondo de pensiones de 1.4 millones había sido retenido, y muy probablemente al salir no lo iba a recuperar. Lo extraño es que a diferencia de él, Jimmy sí tenía su fondo de 8.000 millones de dólares intacto, dejándole en claro que no podía ayudarlo con esto, ya que sus condenas eran por delitos distintos. Por otro lado estaba Joey the Blonde, otro mafioso italiano que mandó a asesinar a un hombre del partido al que Russell estaba apoyando. Ese tipo estaba loco, no le importaba nada, y era tanto así que terminó secuestrando a sus propios jefes y vivió para contarlo. Y sí, ya no te molestó más, pero ese capo era tan temido que incluso en Goodfellas también era conocido por sus locuras. The wise guys were all over the place. It was before Appalachian and before Crazy Joe decided to take on a boss and start a war. Claramente Russell estaba indignado por eso, así que en el cumpleaños de Joey se vieron cara a cara, y para que el ambiente no se calentara, Frank evitó un conflicto mayor. Get the fuck out of here. Pero claro, el rostro de Russell ya lo había dicho todo. Now, for something like this, you're gonna need 2 guns. The one you're gonna use and a backup. Ahora Peggy era una mujer adulta, y aún así tenían claro quién era su padre y lo poco orgullosa que estaba de él. 5 años después, Jimmy por fin salió de la cárcel gracias a que Nixon quedó como presidente de Estados Unidos, y se acordó de todo el dinero que Jimmy había invertido en su carrera. El problema es que ahora el sindicato no estaba en manos de él, sino de Fitz. Queriendo recuperarlo, solo debía hacer una cosa: pedirle ayuda a Tony Pro. I want to make up with you. I need you to endorse me, please. Pero al reunirse no duraron ni 5 minutos en paz, y nuevamente terminaron en una guerra de orgullos. You motherfucking wop, cocksucker. ¿Recuerdas lo que te dije sobre el riesgo que asumió Scorsese al producir una cinta como esta? Pues cuando esta película se estrenó, todo se fue al suelo. Invirtieron 225 millones de dólares y solo recaudaron 8. Las críticas profesionales fueron casi unánimes. Una obra maestra, una de las películas más maduras de Scorsese y una despedida consciente del cine de gangsters, pero el público general la destrozó.
Y ahí está la grieta. Muchos espectadores llegaron esperando la energía de Goodfellas, el exceso de Casino y el carisma explosivo de un Tony Montana o un Jimmy. La cuestión es que The Irishman se negó a darles eso, no porque Scorsese no pudiera, sino porque no quiso. Por eso muchos jóvenes la rechazaron y muchos críticos veteranos la celebraron. Y claramente quiero saber tu opinión sobre esta situación, así que te estaré leyendo los comentarios. Pero al regresar, en el camino, Jimmy le pidió a Frank si podía hablar con Russell para deshacerse de Tony Pro de una vez por todas. Pero luego de que llevara el mensaje a él y a otros miembros de la mafia, Jimmy explotó. I'm gonna deal with both these cocksuckers. Myself. Inició una guerra contra Tony Fitz, empezó a hablar mal de ellos en los medios de comunicación y la respuesta de Fitz fue contundente, hacer que un viejo amigo de Jimmy renunciara al sindicato para que su hijo pudiera reemplazarlo. Pero esta guerra no se iba a quedar ahí, porque ahora Jimmy iba a hacer lo mismo pero con su hijo. Fitz despidió a su esposa y aquí fue cuando reveló públicamente que Fitz tenía relaciones monetarias con la mafia y desde ese momento ya había empezado a firmar su sentencia. Frank le llevó la primera advertencia. La mafia le aconsejaba que dejara esa inútil guerra y que simplemente se jubilara para compartir con su familia, pero su terquedad y su carácter le impidieron hacer caso. Ahora, sabiendo que esto iba a suceder, la mafia organizó un evento para reconocer la lealtad de Frank y su compromiso con la organización, así logrando que asistiera Jimmy y pudieran intervenirlo. La tensión se sentía en todo el ambiente y ahora Salerno le confesó a Russell que Jimmy, aparte de todo este disparate, estaba reteniendo algunos préstamos y reclamándole el dinero a la mafia. El que no lo devolviera se quedaba sin nada. Así que de inmediato Russell lo intervino, pero le demostró que el problema no era de dinero, era más un tema de egos y orgullo. Jimmy no quería abandonar el sindicato así como así, pero la mafia ya se estaba empezando a cansar de esta situación. I'm trying to help you, Jim. I know you. But nobody threatens often. Pero Russell no fue el único que le advirtió sobre esto. Frank también le pidió que se calmara un poco, que dejara de nadar contra la corriente, ya que sabía lo que podía pasar y no quería perder un amigo como él. They wouldn't dare. Please, Frank, come on. Pero simplemente creyó que esto era mentira y amenazó con revelar toda la información que comprometía a estas familias. Y en este punto es donde se unen las dos líneas de tiempo. El propósito de viajar a la boda era una misión de paz, una reunión para poder solucionar este problema de una vez por todas, pero Jimmy seguía negándose y la paciencia ya se había acabado. Así que en la mañana del día siguiente, Russell le confesó a Frank que el momento había llegado. Lo irónico aquí es que él era quien debía terminar este trabajo, ni siquiera se negó. Una vez más, siguió órdenes como si su criterio no valiera para nada y simplemente fuera una herramienta más de la mafia. Así que al volar a Detroit, Frank se reunió con Sally, el hijo de Jimmy, lo recogieron y lo llevaron a la casa donde supuestamente iba a estar Russell, pero al llegar y enterarse de que no había nadie, no pensó que su mejor amigo lo iba a traicionar. Y con este suceso impactante y antes de que conozcamos cómo se termina de desarrollar la triste y deplorable historia de Frank, debemos de entender algo muy clave. Después de décadas glorificando, aunque fuera con intención crítica, el mundo del crimen, Scorsese decidió hacer algo que ningún director hace voluntariamente: negar su propio mito. The Irishman no es Goodfellas y no intenta hacerlo, aunque tenga algunas referencias dentro de este mundo. Donde antes había música frenética, montajes veloces y violencia estilizada, ahora hay silencio, rutina y pasillos vacíos. Y aquí está el gesto más radical. Por primera vez en una película de Scorsese sobre mafia no hay recompensa. En Goodfellas el crimen tenía ritmo, en Casino tenía poder, pero en The Irishman solo hay consecuencias. Frank al final termina pagando con el aislamiento, el olvido y una vejez sin sentido. Por eso The Irishman se siente distinta, no porque sea lenta, sino porque no corres en ningún lugar. Literalmente está mostrando el final que nunca quiso mostrar en sus otras películas. Y ahí está su declaración más honesta, no sobre la mafia, sino sobre el cine, el tiempo y el precio de vivir sin mirar atrás. Russell y toda la mafia pensaron que las cosas por fin se habían solucionado, pero este fue el detonante para que todo se fuera al carajo. Sally eliminó toda la competencia de Tony Pro para que este pudiera triunfar en el sindicato, cosa que a Russell no le gustó mucho y mandó a Frank a que hiciera lo suyo. Y lo irónico es eso, tanto que se negaron a acabar con Tony Pro y este fue el mismo que terminó entregándolos a la policía. Aunque Frank logró reducir su sentencia ya que Russell ayudó a volar su evidencia por los aires. Todos terminaron en el mismo lugar, la prisión, y poco a poco le fue llegando su hora. A Tony le dio cáncer de próstata, a Russell le dio un derrame cerebral, y ahora el único que quedaba con vida era Frank. Pero luego de cumplir su sentencia, su vida se volvió más deplorable aún. Debía tomar pastillas, ya no podía caminar, y ya no le quedaba a nadie. Peggy, desde el día que mató a Jimmy, no volvió a hablarle nunca más.
Sus hijas estaban más que decepcionadas y Frank, asumiendo todo esto, se comenzó a preparar para el día de su muerte. Compró un ataúd, eligió su lugar en el cementerio y ahora lo único que le quedaba eran sus recuerdos y el remordimiento de no haber elegido una mejor vida. Pero al estar en el ancianato, unos hombres del FBI vinieron a intentar entrevistarlo, pero Frank se negó ya que su lealtad iba más allá que la propia muerte, aun sabiendo que ya no quedaba nadie a quien defender. Sheeran se confesó varias veces con el padre y contándole sobre sus pecados, esperó ser perdonado. Ahora su vida se reducía a eso, una soledad inmensa y el precio de haber sido leal a un movimiento que terminó llevando su vida a la perdición. Y bueno, si quieres ver en realidad cómo es la loca vida de un mafioso sin frenos y sin consecuencias, te recomiendo que veas este video.